Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias. Ay, 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 qué oportunidad está tan hermosa que me dan de poder estar aquí con ustedes en esta noche, en esta tarde. Eh, Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar viendo Hechos 6. Hemos visto ya Hechos de los Apóstoles 1, donde estábamos viendo la promesa del Espíritu Santo a través del Señor resucitado, que es cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos, les promete el Espíritu Santo y asciende al cielo. Los apóstoles eligen a Matías para reemplazar a Judas. En Hechos 2 vimos la venida del Espíritu Santo. En Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pedro comienza a predicar y muchas personas se convierten, se bautizan, nace la primera comunidad cristiana. En Hechos 3 vimos la curación de un cojo que hace Pedro en la puerta de la iglesia, pero también viene la acusación a Pedro. Pedro y Juan curan este cojo y anuncian a Jesús, que es el Mesías, y llaman al pueblo a la conversión. En Hechos 4 vimos cómo Pedro y Juan estuvieron ante el concilio. Los apóstoles son arrestados por predicar a Jesús, pero continúan anunciando el Evangelio con valentía. La comunidad cristiana vive en unidad y entonces comienza a compartir sus bienes. Y en Hechos 5 entonces vemos también cómo Ananías y Zafarías, pues por mentir a la comunidad, mueren. Eh, los apóstoles realizan muchos milagros, son perseguidos también, pero siguen predicando con fidelidad y alegría. Nos hemos gozado cada uno de estos capítulos que hemos visto porque predomina la persistencia, predomina la fidelidad, predomina la manera en la que nosotros podemos seguir viendo cómo ellos creyeron en Jesús, seguían creyendo y estaban haciendo para lo que habían sido preparados. Entonces, hoy vamos a estar viendo Hechos 6. Este capítulo pues nos va a preparar o nos va a ir mostrando, mejor dicho, cómo la iglesia resuelve los conflictos o problemas que se estaban presentando por el crecimiento que llegó, y cómo se organiza y cómo esta organización entonces le da más crecimiento, pero también viene que se crea el ministerio también de la palabra y también el ministerio de Esteban, y también que es el primer mártir, vamos a ver también aquí, y también es acusado Esteban. O sea, voy a estar dividiendo este capítulo en dos partes para verlo así un poquito más detalladito. Leeremos del verso 1 al 7 primero y después del 8 al 15. Y voy a estar usando la nueva traducción viviente. Vamos a leer del 1 al 7. Entonces, 7 hombres escogidos para servir. Ah, perdón, dice la palabra. Bendito Dios. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía.
Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Amén. Sí, como vemos ahí, definitivamente el maligno, para poder hacer daño, o sea, él no puede hacer daño desde afuera, él tiene que entrar. Y como vemos que él quería derribar y quiere entrar. O sea, podemos ver en estos capítulos que él quiso entrar trayendo división. ¿Cómo trae división? Eh, Porque desde el principio, o sea, es como ellos se comenzaron a multiplicar, dice la palabra, muy bien, pero se comenzaron a multiplicar y estaban descuidando las viudas. Nos muestra ese descontento. Entonces, ese descontento, no, sin importar que fuera una institución religiosa, cuando hay un crecimiento, siempre hay un descontento, siempre hay divisiones, porque el crecimiento va a traer algo que a veces no tenemos contemplado, y es esa falta de la misma organización, porque a veces tú estás haciendo algo y no te esperas ese crecimiento. Entonces, pero cada vez que hay un crecimiento, nosotros tenemos que buscar unidad, porque en la unidad el maligno nunca va a poder entrar. Entonces, los creyentes que hablaban griego se quejaban de, como dice la palabra, de que estaban descuidando a sus viudas. Entonces, desde el principio de la religión, o sea, siempre se vio y se ha estudiado que era algo de costumbre, era algo de la cultura que ellos tenían que alimentar a las viudas. O sea, eso es algo que quiero resaltar. O sea, los primeros días de la iglesia o sea, esas cantidades de alimento para las viudas era obligatoria. O sea, toda viuda necesitaba recibir diariamente esa cantidad de alimento. Entonces, como ellos estaban dedicados a la palabra, ellos se estaban olvidando de hacer esa parte que le correspondía. Entonces, algunos creyentes judíos se estaban quejando y que descuidaban. Entonces, eran los judíos precisamente que se quejaban de que ellos estaban descuidando su parte y pensando que lo estaban haciendo. Entonces, siempre van a buscar una manera de decir de que, bueno, porque somos los judíos, ustedes se están descuidando de nosotros. Y, y ellos decidieron entonces resolverlo de esta forma, buscando a estos 7 hombres que hicieran ese trabajo. Entonces, al darse cuenta los apóstoles de ese descontento que había, de esa queja, ellos deciden hacerle frente a esta necesidad y entonces buscar resolver este problema. Entonces, y deciden, ellos mismos no querían dejar el ministerio de la palabra de Dios. Ellos deciden continuar su palabra y por eso buscar a 7 varones espirituales que pudieran encargarse de los asuntos temporales de la iglesia. O sea, es importante destacar que ellos supieron muy bien elegir. O sea, no, eso para nosotros no es prioridad. Vamos a buscar quién lo haga. Vamos a seguir haciendo lo que nosotros hemos sido llamados y vamos a buscar. No podemos decir que le llamaban diáconos, como le llaman ahora, pero sí fueron personas que llamadas para servir en las mesas, para dar esos alimentos a las viudas, y que tenían las mismas características que pudiéramos mencionar, que se mencionan en Primera de Timoteos 3, 8, 13, donde se hablan de esos requisitos que debería tener un diácono, que debe de tener la conciencia limpia, que deberías tener integridad, que tenía que tener estar lleno de sabiduría, que tenía que tener, estar lleno del espíritu, que tenía que tener buen testimonio, o sea, que tenía que tener buena reputación. Esas mismas cualidades están en Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, ustedes la pueden buscar. Pero ellos no le llamaron diáconos, obviamente, pero eran para servir que estaban buscando a estos 7 hombres. Entonces, qué sabios fueron los apóstoles. Los apóstoles tuvieron un discernimiento inmediatamente, entendieron que la mejor parte era seguir enseñando la palabra de Dios, por eso decidieron delegar. Qué importante es delegar, nosotros estamos verdaderamente delegando, nosotros estamos enfocándonos en el llamado que el Señor nos está dando, haciendo a nosotros. A veces nosotros
podemos estar en un ministerio, pero nosotros estamos haciendo, a veces queremos hacerlo todo en un ministerio, a veces queremos ocupar todas las bases en una iglesia o donde nosotros estamos sirviendo, pero realmente yo estoy haciéndolo bien. O sea, o estoy haciendo para lo que yo he sido llamado. Entonces, tengamos cuidado, porque muchas veces, entonces, nos perdemos o más que perdernos, yo siento que venimos a hacer las cosas para las que no hemos sido llamadas. Entonces, si hacemos las cosas para las que no hemos sido llamadas, es porque no estamos haciendo lo que Dios te dijo que tú tienes que hacer. Entonces, ellos fueron muy sabios. Ellos decidieron la mejor parte. O sea, ellos dijeron, nosotros no, nosotros seguimos haciendo para lo que estamos, lo que tenemos que hacer. Vamos a delegar a otras personas y lo podemos supervisar, pero vamos a delegarlo. Entonces, ellos entendían que alimentar a la viuda era un asunto muy importante porque ellos era algo que era una tradición y que ellos no lo podían descuidar, pero ellos querían, absolutamente entendían que seguir la palabra, llevar la palabra, evangelizar, ellos tenían que seguir mostrando a Jesús, ellos necesitaban que la gente viniera, que la gente conociera a Jesús. Entonces ellos no podían irse de que a llevar comida. Ellos necesitaban otra gente que fuera y te vamos a supervisarlo. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, ellos nombraron esos 7 hombres que ellos iban a supervisar esa distribución que fuera equitativa de los alimentos, pero ellos se iban a dedicar a su ministerio, ellos se iban a dedicar a llevar la palabra. O sea, hay actividades buenas que nos pueden consumir a nosotros mucho tiempo y no son esas actividades que para las que el Señor nos ha llamado. Pero entonces también hay actividades que están dentro de un ministerio y nosotros no hemos sido llamados para hacerlo y el enemigo viene y te entretiene y te limita entonces a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Nuestro tiempo no se puede desgastar. Nosotros no podemos consumir el tiempo en lo que no hemos sido llamados a hacer. Y usted dirá, ¿para qué he sido llamado? Cada uno sabemos para lo que somos llamados. Entonces vamos a tratar de hacer como hicieron los apóstoles. Ellos no perdieron su tiempo. O sea, porque a veces consumimos nuestro tiempo y el enemigo está haciendo que no, haciéndonos perder el tiempo para no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios nos tiene reservado a nosotros para algo. Dios nos ha sacado, nos ha elegido para que nosotros hagamos una asignación. Y a veces nos entretenemos tanto haciendo otras cosas que nos limitan y que nos dejan, entonces nos atrasan en hacer para lo que Dios nos tiene reservado. O sea, al igual que los discípulos, nosotros tenemos que tener ese discernimiento y permanecer enfocados en lo que Él nos ha llamado a hacer y no ser distraídos por asuntos que el Señor no nos ha invitado a manejar. A veces nos brindamos mucho para las cosas que no hemos sido llamados a hacer. Los apóstoles fueron sabios, sí, fueron muy sabios y reconocieron que no pueden hacer las cosas todo ellos, porque eso es otra cosa. A veces él es el otro extremo, a veces queremos hacerlo todo nosotros. Necesitamos aprender a delegar. Por eso nació este ministerio. O sea, sí, ellos dedicarían su tiempo a oración y al ministerio de la palabra y los otros 7 hombres iban a alimentar a las viudas. Acuérdese que la palabra dice en 1 Corintios 12 que cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica. Asimismo es el ministerio. Asimismo es. O sea, el liderazgo se enfoca en lo espiritual. Usted se tiene que enfocar. Si usted está ahí, usted se enfoca en lo espiritual. Usted no se puede enfocar en que si hay que limpiar o barrer, otra persona se tiene que enfocar en eso. Aunque no es que no lo pueda hacer, usted lo puede hacer, pero no desenfoque lo que usted tiene que hacer como líder espiritual por limpiar. Entonces, nosotros tenemos que entender y estar siempre claros que lo que los apóstoles tomaron fue la mejor parte, pero no fue la mejor parte porque iban a llevar, es porque era lo que ellos cargaban, era lo que ellos tenían que hacer y la manera en la que lo hicieron. Vamos a seguir, si después vemos los hombres que ellos eligieron, a mí me encantó esto, los hombres que ellos eligieron, ellos, no eli- ellos eligieron hombres judíos. Los 7 hombres eran judíos. Y usted dirá, ay, pero ¿por qué ellos eligieron los 7 hombres judíos? Ah, porque las personas que se estaban quejando eran judías. Entonces ellos no podían quejarse.
Ahí ya tenían sus respuestas claritas, o sea, los hombres, los siete eran judíos de habla griega, ella era para que los complacieran a ellos, ya ustedes están resueltos, es como una concesión que está llena de gracia para ellos mismos, no hay ninguna forma de que se quejaran, porque lo que los apóstoles querían era que no hubiera queja, que no hubiera problema, que no hubiera división. Y ellos vienen a esa concepción, a traer esa paz. Está bien, ya había una situación, se resolvió. Entonces, cuando el amor de Dios llena los corazones de los hombres, él triunfa. O sea, no va a venir a triunfar el egoísmo, ni el problema, ni esas situaciones que vayan a dividir. Cuando el amor de Dios está allí, entonces se une y Él es el que triunfa. O sea, es agradándolo siempre. La propuesta de estos hombres agradó a los apóstoles y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y solamente conocemos a Esteban y a Felipe. Esteban era el primer mártir de la iglesia y Felipe el evangelista que más adelante después vamos a ver que evangelizó en Samaria, que ganó el eunuco para Cristo y que dio la hospitalidad a Pablo en Cesarea. Después los otros no lo o sea, solo se escuchan aquí, solo se mencionan aquí, pero fueron personas que sirvieron a los apóstoles en este tiempo para que ellos poder hacer su trabajo, para ellos poder seguir llevando la palabra, para ellos poder cumplir con este requisito que les llevó a extenderse, que les llevó a crecer, o sea, que le llevó a cumplir lo que el Señor pues había establecido con ellos. El perfil de Esteban era un perfil, era un servidor, era eh, una persona de mucha fe. Esteban, más adelante, es increíble cómo podemos apreciar esa fe inquebrantable de este hombre, esa sabiduría, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, se estaba eligiendo a un hombre que era un humano, pero que estaba completamente maduro en lo espiritual. Y es destacado, el único hombre que es destacado después de los apóstoles, por milagros también y por llevar la palabra, por pararse con esa fe en la palabra. Podemos decir que este carácter espiritual nosotros pudiéramos pues aplicarlo, buscarlo, movernos en él, porque muchas veces no se elige a una persona solamente porque sí, o sea, se elige porque tiene madurez o porque busca, porque intimida, porque refleja. Y nosotros oramos y pedimos mucho querer ser como Jesús o mostrar a Jesús, pero a veces tú dices, pero ¿cómo tú lo muestras? ¿Cómo el otro puede percibir que Jesús habita en ti o que tú estás maduro espiritualmente? Y es tan fácil como tú dejar que Él habite en ti y es tan fácil como tú dejar que Él entre en tu vida y que entonces tú dejes que Él obre y no tú al mismo tiempo. Y me encantaba cuando yo leía porque cómo ellos podían ver la manifestación del Espíritu Santo en Esteban. Y en estos siete hombres, porque los siete hombres también eran hombres de fe, eran hombres que servían espiritualmente y que en los que ellos creyeron y en los que ellos pues pusieron la responsabilidad sin ninguna duda. Entonces, nosotros oramos y nosotros buscamos, pero estamos nosotros verdaderamente soltándonos para que sea el Espíritu Santo el que haga las cosas por nosotros. Entonces, todas estas tareas nosotros tenemos que comenzar a pensar y entender que como líder cristiano nosotros también tenemos esa práctica y que tenemos que ir moviéndonos y que en la práctica que nosotros vamos a conocer el carácter verdadero que nosotros tenemos espiritualmente. Cuando nosotros practicamos eh, cuando nosotros practicamos en nuestra vida diaria, es que sabemos hasta dónde está nuestra madurez espiritual. O sea, toda tarea en el reino, por sencilla que parezca, siempre va a tener que llevar esa parte nuestra de la unción espiritual que nosotros carguemos. Y recuerden, o sea, nosotros somos hijas del rey y si somos hijas del rey, vivimos en el reino. Entonces, somos y estamos asignadas a tareas en el reino.
O sea, si usted y yo, entonces tenemos que estar claras si yo estoy capacitada ya para estar haciendo esas tareas. Ya, luego de orar, los apóstoles, pues como dice el verso, ellos pusieron la mano sobre ellos y ya dijeron, ok, te ungimos. O sea, ellos lo ungieron y decidieron que ellos estaban listos para hacer el trabajo y pusieron las manos sobre los siete. Esta provisión de ellos como diáconos, como servidores, podemos decirle, tienen el cuidado iban a cuidar los asuntos materiales para que ellos pudieran encargarse del evangelio. O sea, la gracia de la palabra del Señor estaba sobre los discípulos para ellos seguir comunicando, para ellos seguir en comunión con Jerusalén. Y para ellos darle a los sacerdotes que vinieran muchos, y vinieron muchos más sacerdotes a seguirlos a ellos, porque después de esto entonces crecía y crecía, dice la palabra ahí en el versículo 7 o sea, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Y qué resulta de esto? Resulta que como ya se habían organizado, ya estaban organizados, ya no habían queja. Cuando usted está organizado, cuando las cosas van bien, entonces hay un crecimiento tremendo. Porque las cosas, cuando usted lo organiza, la gente les gusta. Entonces ahí ya comenzó el crecimiento, se comenzó a multiplicar, comenzaron hasta mismos judíos a venir a conocer, a convertirse a Jesús, a creer en Jesús, a querer a Jesús. El ministerio de la palabra no fue descuidado jamás, o sea, estábamos trabajando correctamente, estamos trabajando correctamente. Nosotros, es como si tú comienzas a leer la palabra y a ver lo que tú estás haciendo. Yo estoy haciendo esto, o sea, cómo si estoy creciendo espiritualmente es porque estamos organizados, es porque ya yo o sea, estoy separando una cosa de la otra, a aquello le estoy dando más tiempo, a qué le estoy verdaderamente entregando mi tiempo, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, y si yo estoy tan bien organizada, o sea, que yo sé, porque sé qué es lo que verdaderamente vale en lo que yo estoy haciendo. O sea, y ahí entonces cuando comienza mi verdadero crecimiento espiritual. Y cuando yo veía esto, siempre me vi en esto. O sea, comencé a aplicarlo a mi vida, comencé a aplicarlo a mi vida para aplicarlo en el ministerio. Y comencé a aplicarlo porque si tú no te lo aplicas personalmente, entonces no vas a aplicarlo en tu ministerio. No vas a comenzar a verte, porque si no te organizas tú, ¿cómo vas a organizar el ministerio? Entonces, si tu crecimiento espiritual se organiza, ahí viene todo, ahí crece todo, viene todo, comienza a crecer, comienza a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. La comunidad comenzó a estar contenta porque ya estaba cuidada, las viudas tenían alimentos, o sea, y como yo le dije, o sea, los sacerdotes judíos comenzaron a creer, hubo un impacto tan grande, incluso en las clases religiosas dominantes. O sea, esas clases religiosas que dominaban en ese momento, venía, o sea, veía el asombro, cómo ellos estaban haciendo las organizaciones, cómo crecía, cómo todos los días habían más creyentes y seguían más a los apóstoles. O sea, que el impacto que llega cuando ellos se organizan, el impacto que llega cuando ellos deciden seguir enfocados en traer la palabra, en llevar la palabra, ese impacto es el que ellos les lleva a crecer poderosamente en ese momento y a crecer enorme en personas que creen, pero también en que lo que no creían en Jesús vienen a creer y en otros que están en otras religiones ven cómo ellos están haciendo. Amén. Entonces, Esteban fue poderosamente empleado por Dios para hacer milagros y predicar la palabra aquí. O sea, y como le dije, fue el primer hombre en el libro de Hechos, aparte de los apóstoles, que se le atribuyen milagros. Era un hombre de poder con mucha fe. Así que él es como cuando tú ves a una persona, veimos a Jesús, ¿verdad? Que vino Jesús, pero Jesús preparó sus apóstoles y después los apóstoles prepararon a otros hombres. ¿Y a quiénes estamos nosotros preparando? Pero aún así, o sea, los apóstoles, mira cómo ellos tuvieron que elegir, seleccionar hombres. Y ahí llegó Esteban. Y entonces tú puedes decir ahora mismo, tú dices, bueno, Armida seleccionó mujeres y Armida seleccionó mujeres. Y de repente Armida tenía 7 mujeres y siempre recuerdo que de repente eran 12 mujeres. Y así comienza el Señor a unir y a organizar.
lo que el Señor quiere hacer con cada una de ustedes, con cada una de nosotras. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que detenernos y comenzar a pensar en qué estamos nosotras haciendo o cómo yo me estoy moviendo, cómo yo estoy en base a mi ministerio, cómo yo estoy dando y cómo yo me estoy abriendo para que el Espíritu Santo siga moviéndose en mi vida y yo poder sumarle al ministerio. Amén. Vamos a ir ahora a Hechos 6 del 8 al 15. O no sé si alguien quiere comentar algo hasta ahí. Ok. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Bueno, Esteban, ya les dije, era un hombre, aunque era diácono, servidor, o sea, también era un evangelista, era un hombre de milagro, era un hombre de fe, un hombre que mostraba el poder del Espíritu Santo, no solo de servicio, sino de proclamación, o sea, él proclamaba la palabra, él creía, él llevaba esa palabra. Entonces comienza a enfrentarse a la oposición, como Jesús pudiéramos decir lo mismo. O sea, es como si se repitiera la misma historia con Esteban. Entonces, ¿qué surge de los líderes de la sinagoga? Que comienzan, como no pudieron con él, ahí lo dice el verso bíblico, lo dice. O sea, ellos no pudieron, lo dice, el verso bíblico dice, el verso 9. 10, sí, sí, el 9 dice, y comenzaron a debatir con él, pero como no pudieron, no podían hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No pudieron. Entonces, como ellos no pudieron, ellos quisieron sobornar a unos falsos testigos para acusar a Esteban de blasfemia contra Moisés y contra Dios. O sea, no podían resistir la sabiduría de Esteban, con la que hablaba Esteban, porque él tenía la evidencia de la unción del Espíritu Santo. Ay, qué hermoso. Cuando usted puede hablar con el Espíritu Santo, cuando usted puede tener esa convicción, cuando usted puede vivirla. Entonces, y yo decía, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo él podía hablar así? Porque él tenía la convicción. Él no vivió con Jesús, no convivió con Jesús, pero él tenía la unción del Espíritu Santo. Perdón. Entonces Dios puede usar a cualquier creyente, mis hermanas, cualquier creyente, para que pueda ser lleno del Espíritu Santo, no solo a los apóstoles o a los pastores o a grandes líderes, a cualquier creyente para que sea lleno de la unción del Espíritu Santo y poder usarlo. Esteban tenía una vida balanceada, tenía sabiduría, tenía poder, era un poder sobrenatural y tenía carácter. O sea, Esteban estaba allí siendo acusado falsamente, porque aquellos que se lo creían saber todo, que también eran cristianos, religiosos, y querían sabérselo todo, pero no podían con él, buscaron y sobornaron a unos para que dijeran mentira. Entonces ellos los sobornaron y los llevaron allí. Y comenzaron a decir, sí, que le hemos oído hablar y que le hemos oído hablar y le hemos oído decir esto y esto y aquello, cuando era mentira. Y podemos decir la comparación con Jesús. Los opositores de Jesús instruyeron a testigos para que dijeran falsos testimonios. Lo mismo que hicieron con Esteban. Era la misma estrategia que estaban usando con él.
Entonces, al igual que la hicieron con Jesús, estaban, no sé, y lo que más también me gusta, lo mismo que hizo Jesús, Esteban no se defendió. Esteban no se defendió. A lo mismo que hizo Jesús, Jesús no se defendió. No se defendieron de sus acusadores, más bien confiaron en que Dios siempre, siempre, ay, santo Dios, al final Él iba a salir por ellos. Es algo que se repite allí, es un patrón. O sea, Dios siempre está ahí. O sea, lo primero es que cuando hablamos la palabra de Dios, cuando venimos delante de Dios, cuando somos personas que llevamos esa palabra, esa antorcha que llevamos siempre, siempre vamos a ser acusados. Vamos a ser acusados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser, porque le molesta, porque al otro le molesta. Se van a levantar siempre falsas acusaciones. Cuando usted dice la verdad, cuando usted va al correcto, en el camino correcto, señores, no a todo el mundo le va a agradar. Entonces hay gente que le va a molestar y entonces van a haber falsas acusaciones, van a haber más gente que va a querer malinterpretar lo que usted está diciendo, va a haber gente que la va a amenazar, va a haber gente que va a venir y va a decirle a sus pastores o a mi pastor y le van a decir muchas cosas, porque cada quien lo va a tomar como quiera. Ahora no nos arrestan, gracias a Dios, pero igual nos pueden llevar a las oficinas y nos pueden sentar en el banco. Pueden pasar muchas cosas, pero todo esto le pasó a Jesús y le pasó a Esteban. El evangelio, el mensaje del evangelio siempre va a ser confrontado con algunas personas. Porque no, porque algunos son muy religiosos, o están un poco estancados, o porque simplemente, como decimos, le dio en la llaga. Y cuando le da en el pelado, entonces le molesta, le duele. Y entonces ahí va a buscar. O sea, la verdad incomoda a la gente. Y como incomoda a la gente, vamos a ser confrontados. Entonces eso pasó con Esteban, pero pronto se vio en el Sanadrín, cuando hablaron y comenzaron a acusarlo de que las falsas cosas que estaba diciendo, de que él hablaba en lo que Moisés y que todo eso, y cuando el Sanedrín, y él ya hablaron tanto que, ¿cómo así que él iba a hacer, que iba a hablar contra la ley de Dios? Se los estaban citando falsamente, diciendo cosas de Jesús, que Jesús iba a destruir el templo, que cambiaría todo el sistema de Moisés, que un legado que ya estaba hecho para Israel. ¿Cómo? Pero ellos estaban diciendo todo eso. Entonces, a menudo esto pasa con cada uno de nosotros. Entonces, todo estaba ahí. Pero todo lo que estaban señalándolo con el concilio, y cuando el concilio dice la palabra, dice el versículo 15, que cuando el concilio miró a Esteban, ¿qué miró? Miró un rostro de ángel. ¿Qué estaría pasando allí? El Sanadril miró y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El Sanadril escuchó todos los cargos, pero no, 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 no. Cuando miraron a Esteban, ellos vieron a un ángel. Ellos no vieron a un demonio. Ellos vieron a un ángel, vieron la misteriosa hermosura de una vida, o sea, que es totalmente, que estaba rendida al Señor. Esteban estaba rendido al Señor, decidido a proclamar la verdad, decidido a que sea el Señor el que saliera a hablar por él. Él estaba más interesado en lo que Dios pensaba, en lo que Dios iba a decir, que en lo que los hombres estaban hablando. Él no se inmutó. Vieron, o sea, ellos tenían que ver esa gloria que estaba en él, que era esa gloria de Cristo que estaba reflejada en él, porque él estaba seguro de que iba a salir por él. Ese rostro estaba consagrado. Entonces Esteban estaba lleno de la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de ella, esa presencia divina, es eso lo que se refleja. Es eso. O sea, es lo mismo que reflejó Moisés cuando bajó aquel día del monte Sinaí. Cuando estamos llenos de esa presencia, de su gloria, es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Es eso lo que tenemos que tener. Y era lo que estaba él haciendo, que esta presencia lo preparó a él para la defensa de él. Porque más adelante, cuando la semana que viene vayan a ver el capítulo 7 van a ver cómo él se defendió. Qué hermosa defensa.
porque ya el Señor lo había preparado. Él no se cayó, ni dejó de hablar su verdad, ni dejó de hablar de su fe. Él siguió, él se mantuvo allí. Y así nos puede pasar a nosotros. El sufrimiento por causa de Cristo viene acompañado de mucha paz, de mucha presencia. Es glorioso. Y hemos hablado en otras ocasiones que cuando estamos pasando por una situación, por un problema, cuando tú estás en su presencia, cuando tú estás seguro de que Él lo tiene, de que Él tiene todo en sus manos, de que Él está en control, tenemos paz y tenemos gozo. Es lo mismo que pasa. Cuando estamos sufriendo por causa de Cristo, estamos en paz. Porque no hay nada que te va a quitar esa paz si tú sabes que lo que tú estás clamando, ay, está aquí en la palabra. Y tú sabes que tú estás diciendo la verdad. Y mira, es que no, es que es así, es que la palabra está ahí. Y tú puedes pelearte con quien sea, o sea, pelearte en el gran sentido de la palabra, decirle es que no, eso no es lo que dice la palabra, o sea, la palabra está ahí, te lo está diciendo. Y te dice, mire, yo se lo digo, aquí está. Y no. Bueno, pues, y usted se calla y ya usted no discute más. Y usted verá cómo el Señor solito se lo explica o se lo hace ver, se lo muestra a la otra persona. O sea que nosotros tenemos que estar más que entendidos en que cuando tenemos y cargamos su presencia, nosotros seremos defendidos por Él, nosotros vamos a reflejar su gloria, nosotros vamos a reflejar esa luz, ese gozo que el otro va a poder ver. Y Él siempre va a salir por nosotros. Y Esteban es una muestra absoluta, o sea, completamente. No puedo dar más detalles de lo que va a pasar después porque le corresponde a la persona que viene la próxima semana, pero es como él mostró. O sea, ese sufrimiento por causa de Cristo no es nada, o sea, es esa paz, ese gozo. Es que es lo mejor que él le presentó al Sanedrín. O sea, nosotros podemos concluir este capítulo diciéndole a usted, yo puedo decirle a usted que el crecimiento, el crecimiento siempre va a traer un desafío, siempre va a traer un desafío porque eh, nos ayuda a buscar más dirección espiritual, nos ayuda a buscar o a resolverlo con sabiduría. Siempre que haya un crecimiento va a traer ese desafío. Siempre que nosotros tengamos ese crecimiento, entonces necesitamos entender que solamente con esa dirección divina nosotros vamos a hacerlo bien, correctamente. El crecimiento espiritual es práctico, es práctico. Mis hermanas, no hay crecimiento espiritual hablado, es práctico y es práctico. Y en ese crecimiento espiritual no hay tareas menores. Ese crecimiento espiritual usted lo practica y no importa en dónde usted esté, en lo que usted esté, usted lo practica. Y cuando usted lo practica, entonces usted se va a dar cuenta de que usted está creciendo espiritualmente. O sea, el Espíritu Santo nos va a capacitar en toda área. Nos va a capacitar para hablar, nos va a capacitar para, para servir, nos va a capacitar para nosotros ministrar la palabra, para nosotros resistir a las tentaciones, pero también nos va a capacitar para defendernos, para mantenernos, para pararnos en toda posición, sin tener que discutir, sin tener que molestarnos, con gozo, con amor, para nosotros saber defendernos. O sea, la verdad siempre va a provocar una reacción porque no todo el mundo está preparada para recibir esa verdad. O sea, el Evangelio sacude estructuras religiosas que están vacías o que están cimentadas sobre otras creencias que no son las de Dios. Escúchelo bien, sí, sí, así mismo. La verdad provoca reacción, o sea, es que hay iglesias que están cimentadas o están cimentadas en el vacío o en otras creencias que no son las de Dios. Y cuando usted habla la verdad, entonces se sacuden o se caen, ajá, o chocan. Amén. El sufrimiento de Cristo revela su gloria. Siempre Esteban reflejaba a Jesús en su vida completamente y la reflejó en su muerte. Así que Dios les bendiga, mis hermanas. Este ha sido el estudio de Hechos 6.